Procopal. Hola Luisa, Hola, ¿me escuchas? perfecto y claro. Bueno, espérate que estoy desde mi computador, pero vamos a conectarnos. ¿Ya estamos conectados ahí? No. Dentro de la presentación del webinar se va a dar un espacio para algunas preguntas. Las personas que no alcancen en las preguntas nos pueden dejar sus preguntas por el chat. Vayan copiando las preguntas que tengan por el chat para nosotros redireccionarlas a Joana García y a Luisa Rivero para que nos puedan ayudar en la solución de esas inquietudes. Entonces, para dar paso ya a la presentación del webinar, voy a presentarle a nuestras expositoras del día de hoy. Las personas son Joana García. Joana es ingeniera química, graduada de la Universidad Nacional de Colombia de Bogotá, con especialidad en polímeros, máster en química aplicada y materiales poliméricos de la Universidad del País Vasco, y ha trabajado en investigación de las propiedades de barrera por más de 14 años en procesado de materiales poliméricos, operaciones de extrusión y dirección de proyectos de investigación y desarrollo. Actualmente pues trabaja en el grupo Plastilene como en la especialidad de polímeros. También nos acompaña Luisa Rivero. Luisa Rivero es comunicadora social y periodista. También cuenta con un magíster en responsabilidad social, empresarial y sostenibilidad. Viene trabajando en todos los temas de sostenibilidad desde hace ya varios años y actualmente es jefe de sostenibilidad del grupo Plastilene. Entonces doy paso a nuestras expositoras del día de hoy y espero que todos pongan bastante atención. El webinar queda grabado y lo vamos a colgar de nuestro canal de YouTube de Gaia. Los que de pronto quieran más adelante repasar los conceptos que vemos acá o quieren de pronto entender un poco otra vez la información, lo van a tener disponible. Entonces, muy buenas tardes a Joana y a Luisa. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy y éxitos en la presentación. Tenemos ya casi 40 participantes. Hola, ¿me escuchan? Sí, ya las escuchamos. Listo. Carlos, gracias. Gracias por la presentación. Un saludo, buenas tardes para todos los que están viéndonos. Esperamos que al final de esta sesión logremos el objetivo y es que nos vayamos con unos conceptos claros que a veces resultan un poco confusos en este mundo de los plásticos y más de los plásticos degradables. Si tienen preguntas, pues en el chat y al final trataremos de resolverlas todas. Vamos a quitar la cámara para que tengamos una mejor red. Y a todos les pedimos porfa que quiten también sus videos y pongan en silencio para que podamos tener una buena comunicación. Bueno, muy buenas tardes y bienvenidos. Bueno, vamos a arrancar esta presentación hablando un poco del contexto en el que nos estamos moviendo y en el cual vamos a dar esta conversación sobre los plásticos degradables. Realmente hoy en día tenemos una problemática mayor en el mundo entero y es el cambio climático. Todos los días vemos noticias y tenemos información de cómo la temperatura en la Tierra ha ido aumentando y aparentemente va a seguir aumentando. Esto debido pues a un comportamiento del ser humano, de las industrias, a una unión de varios factores. Pero aquí queríamos mencionarles esto porque más allá de la discusión que podamos tener frente a la gestión de los residuos, al uso de unos materiales frente a otros, pues realmente deberíamos preocuparnos es por este tema que nos compete a todos y es el cambio climático. Y para eso queremos también hacerles referencia en cuáles son las causas de ese cambio climático acelerado que estamos teniendo. En primer lugar es el consumo de energía, luego está con un 24% la agricultura y la ganadería, luego viene la industria en general, lo que la industria hace para producir cosas,
posteriormente el uso de transportes para diferentes cosas y luego la construcción. Todas estas actividades generan unos gases de efecto invernadero que se emiten a la atmósfera y son las que causan el cambio climático. Entonces, si vemos estas 5 grandes categorías, siendo la última pues en un 6%, casi que el tema de los plásticos no aparece en ese largo listado o está en una puntuación final. Estamos dentro del 21% de la industria, pero compartimos la responsabilidad con todas las demás industrias del planeta. Entonces, esto para tener una idea de cuáles son las actividades que más le aportan a esta gran problemática que es el cambio climático. Adicionalmente, quisiéramos hablar un poco sobre este tema que es la pérdida y los desperdicios de alimentos. Esta información del DNP nos indica que en nuestro país se desperdicia mucha comida y se desperdicia por diferentes razones. Por procesos de manipulación en los centros de venta o por hábitos de consumo. Todo este desperdicio de alimentos o pérdidas de alimentos también genera unos gases de efecto invernadero muy considerables que aportan al cambio climático. Entonces, en ese orden de ideas, cuando nos preocupamos por reducir ese impacto al cambio climático, pues empezamos a identificar soluciones que nos permitan reducir este desperdicio o pérdida de alimentos. Y ahí es donde aparecen los plásticos para empacar los alimentos. Aquí esta gráfica nos muestra de manera muy sencilla cómo un banano puede alargar su vida útil 3 días más que si no estuviera envuelto en plástico o protegido durante su transporte, por ejemplo. En los cárnicos, la vida útil de los cárnicos se extiende hasta 10 días. En las verduras, como por ejemplo el pepino, son 14 días y se dice que 2/3 de reducción de desperdicio se pueden lograr a través del empaque de papas en bolsas de plástico. Entonces, una cosa es consecuencia de la otra. Los plásticos en los alimentos pues resultan ser bien importantes y determinantes para esta disminución de desperdicios y de pérdidas en los alimentos. Pero luego viene un tema muy importante que para nadie es un secreto y es el mal manejo de los residuos, por lo menos en nuestro país. Tenemos unos rellenos sanitarios que están repletos de materiales que podrían ser aprovechables. Tenemos, dice ahí la noticia, más del 40% de los desechos se podrían reciclar, es decir, que está llegando a relleno sanitario un material muy valioso para todas las cadenas de producción que no se está reutilizando. ¿Por qué? Porque pues no hay una infraestructura, no hay una educación, no hay una cultura, pero en eso es donde debemos trabajar todos. Y aquí la gráfica nos muestra que más de la mitad de lo que hay en los rellenos sanitarios es materia orgánica. El resto pues está compuesto por plástico, cartón y papel, textiles y otros. Materiales que podrían ser reutilizables, que podrían contribuir a una economía circular, pero que en este momento eso no está sucediendo. Queremos ilustrarles aquí la cadena de reciclaje del papel y del vidrio. Tal vez los materiales que más están en nuestra mente como los más reciclables. Las dos cadenas, al igual que la del plástico, pues tienen el mismo comportamiento, se produce un elemento, se genera un transporte para, bueno, primero una fabricación, después un transporte hasta el cliente que va a utilizar este material, un envasado o un empaquetado, luego al consumidor, el consumidor lo utiliza, lo desecha. En estos dos casos, papel y vidrio, aparentemente el consumidor en nuestro país sabe qué hacer con ese material y lo desecha correctamente. Y luego esto se puede reciclar en gran medida y volver al ciclo productivo, ¿no? Este es el análisis de ciclo de vida. Cuando lo hacemos, estudiamos todas estas fases de los procesos. Pero resulta que si pensáramos que el papel y el vidrio pues son el material estrella o el que más los consumidores tenemos claro que se puede y se debe reciclar, encontramos noticias como esta donde nos indica que la tasa de reciclaje
de papel y cartón en nuestro país es apenas del 53%, metales del 25%, vidrio 13%, plástico 7% y maderables 2%. Son tasas muy bajas. Realmente esperaríamos tener unas tasas mucho más altas en todos los materiales, pero incluso fíjense que en papel y cartón o vidrio, que son los materiales que están en el top of mind de la gente para fácilmente reciclables, pues ni siquiera alcanzan un porcentaje muy alto. Entonces, volvemos y nos encontramos con una realidad bien compleja y sobre la cual pues deberemos trabajar. Y resulta que el mundo de los plásticos pues es mucho más que los envases y los embalajes. Hay un universo de usos que el plástico, en los cuales el plástico se utiliza. Tenemos envases y embalajes, que es el que pues comúnmente tenemos en la mente y que tal vez está más amenazado, pero también el plástico se utiliza en juguetes, en textiles, en la industria textil se utiliza un montón, en el sector eléctrico, en transporte. Los aviones son mucho más livianos porque tienen enormes cantidades de plástico, en la construcción, en la agroindustria, en temas de maquinaria y sin desconocer el aporte que el plástico ha hecho a la medicina. Entonces, esto para ilustrar también que el plástico es mucho más allá que solamente los envases y empaques, que es un universo y que realmente le ha aportado mucho al desarrollo del mundo, ¿no? Para entrar en detalle, ahora vamos a hablar un poco de qué son los plásticos. Joana nos va a hacer una explicación, una introducción al mundo de los plásticos para que entendamos muy bien los conceptos y luego posteriormente nos entraremos a hablar ya de los biodegradables, que es el tema que nos compete. Bueno, como plásticos, conocemos, es un nombre genérico que damos a una serie de materiales que pueden contener una o más sustancias poliméricas y que pueden ser moldeadas de diferente manera por efectos de la temperatura. Estas mismas propiedades nos permiten pues que sean versátiles. Existen diferentes técnicas de procesamiento, ya sea extrusión, inyección, rotomoldeo, hay diferentes maneras de procesarlos. En general son materiales más livianos que sus alternativas, por eso han empezado desde su desarrollo a reemplazar materiales que eran mucho más pesados. En general se pueden conseguir con unos costos competitivos y actualmente, como nos mencionaba Luisa, hay algunas aplicaciones que son esenciales para nuestra vida moderna. Hablemos de los alimentos, hablemos de las aplicaciones médicas. A continuación vamos a ver un poco cómo ha sido ese desarrollo del uso de los materiales a través de la historia. Hasta el siglo XVIII nosotros empleábamos para todas estas aplicaciones, para el transporte, para la construcción, hasta para el vestir, materiales basados en recursos de la naturaleza. Hablamos de la madera, la lana, el cuero, el caucho natural. Ya en el siglo XIX empezamos a tener avances tecnológicos, tuvimos el desarrollo del caucho vulcanizado, tuvimos el desarrollo de materiales derivados de la celulosa, como el nitrato de celulosa y el acetato de celulosa, pues que tienen diversos usos, tanto en las aplicaciones industriales como por ejemplo pinturas, barnices y demás. Ya para el siglo XX introducimos materiales poliméricos de fuente fósil, vemos el surgimiento del PVC como material polimérico, vemos el poliestireno, el polietileno, en 1933 hace su entrada, la poliamida, el polipropileno. Ya para 1991 y lo que viene en el nuevo siglo, viene nuevamente el resurgimiento de materiales biobasados, vemos la introducción de del PLA, el ácido poliláctico, y también cambios en las materias primas para materiales como por ejemplo el PET, vemos la introducción de los PET biobasados, que ya vamos a entender un poco más de esos conceptos, y también el polietileno biobasado, es decir, materias primas de origen y fuentes renovables. Entonces vemos una gran evolución en el tema de materiales y vienen nuevos requerimientos. Ahora necesitamos materiales que sean reutilizables, reciclables, de origen renovable, materiales que sean fáciles de reciclar, o sea, monomateriales y compatibles, pero hay otros requerimientos que no dejan de estar.
deben ser materiales seguros, en especial para todos los requerimientos de empaques de alimentos e inocuidad, deben continuar siendo livianos y en especial pues deben ser económicos. Eso es lo que nos espera ahora en el desarrollo de todo, ya sean materiales plásticos o otras alternativas, pues deberán cumplir estos requisitos. Bueno, ya un poco de la historia, vamos a entrar en las definiciones. Los plásticos convencionales, hablando de polietileno, polipropileno, los materiales que utilizamos usualmente, que conocemos, tienen un origen fósil en general, o es el origen más común, y los conocemos como materiales no biodegradables. Es decir, estos materiales no se procesan o no tienen una degradación dada por microorganismos, son materiales que por el contrario los hemos utilizado porque son resistentes, son durables en el tiempo, tienen unas características de estabilidad y pueden ser reciclables. También tenemos materiales plásticos de fuentes naturales, como ya lo veíamos en la diapositiva anterior. Entonces tenemos estas fuentes naturales, pueden ser o en general los reconocemos como materiales biodegradables, dado que en un ambiente adecuado y en presencia de microorganismos, pues va a ocurrir una descomposición. Sin embargo, esta no es la única definición. Debemos tener en cuenta que hay materiales plásticos de origen fósil que también son biodegradables. Esa es una de las primeras confusiones que tenemos al pensar que los biodegradables son únicamente de fuente natural. Pero también tenemos materiales que son plásticos poliméricos de fuente natural que no se pueden biodegradar. Entonces, este es un cruce de conceptos que en general es lo que más genera la confusión. Bueno, en esta diapositiva vamos a entender y a ver algunos ejemplos para quedar mucho más claros con los conceptos. Bueno, en primer lugar, vamos a hablar de materiales que pueden ser biobasados, o sea, tengan un origen en fuentes naturales, pero no son biodegradables. Aquí vemos un ejemplo de un desarrollo del productor Braskem de polietileno, una aplicación en Brasil donde tenemos una serie de empaques rígidos que son hechos en un polietileno que no es biodegradable, pero que su origen es en fuentes naturales. Es hecho a partir de etanol proveniente de la fermentación de caña de azúcar, y vamos a obtener un polietileno que luego se procesa mediante los medios convencionales. Este material va a tener unas ventajas y unas desventajas. Lo primero es que es reciclable y en general pues puede tener una menor huella de carbono comparada con otros plásticos convencionales por la diferencia de su origen. Sin embargo, en la actualidad aún tiene un mayor costo y en general pues no es biodegradable ni compostable. Tenemos otra familia de materiales que van a ser biobasados, o sea, de origen natural y que sí son biodegradables. En esta familia vamos a tener diversos materiales, los que veíamos con su desarrollo principal en la segunda mitad del siglo XX, como el PLA, el PHA y mezclas con algunos almidones. Tenemos aquí un ejemplo muy interesante. Este producto es un empaque para cosméticos que fue desarrollado en la Unión Europea, un proyecto financiado a través de la intervención de países como España, Escocia, Países Bajos y Francia, y es un desarrollo a partir de PLA. Este PLA es un PLA modificado. El PLA sin modificar tendría una vida útil media de 6 meses antes de tener algún tipo de biodegradación, pero con una serie de innovación y la incorporación de varias sustancias activas al envase, se puede alcanzar una vida útil de 18 meses, lo cual pues lo hace adecuado para este tipo de aplicación en cosméticos. Ahora tenemos un ejemplo de material de fuente fósil, es decir, petroquímica, pero que es un producto biodegradable. Estamos hablando de la policaprolactona. Este es una marca comercial, conocemos Mater B, que de hecho es una mezcla de PCL con almidones y puede ser utilizado en diferentes materiales. Aquí vemos un ejemplo de unos cubiertos que, a pesar de ser una fuente fósil, son biodegradables. Este tipo de materiales biodegradables, hablando de ya sea de una fuente biobasada o de una fuente fósil, va a tener también unas ventajas y unas desventajas.
La principal ventaja, y por lo cual lo promovemos, es que nos aporta un cierre de ciclo mediante procesos de biodegradación o de compostaje. Sin embargo, todavía hay algunos temas que se deben tratar para que sean pues de un uso general. Lo primero es que las propiedades de estos materiales no son adecuadas para todas las aplicaciones, o sea, no es fácil que podamos reemplazar todos los usos actuales de materiales poliméricos, de polietileno, polipropileno, materiales de barrera, con este tipo de aplicaciones. Lo segundo es que para que se lleve a cabo de manera adecuada la biodegradación o el compostaje, pues deben ser bien identificados, ser bien separados y llevarlos a estas condiciones adecuadas para que se puedan biodegradar. Y lo tercero, pues es que aún hay una disponibilidad limitada y el costo es significativamente superior a los materiales poliméricos convencionales. Joana, nos preguntan, ¿qué es PLA? Bueno, el PLA es un material derivado del ácido poliláctico proveniente de diferentes fuentes naturales. Entonces, tú lo puedes obtener a partir de la fermentación fermentación bacteriana de materiales como el azúcar, el maíz, el trigo, entre otros productos que son ricos en almidón, ¿no? Es un material polimérico que tiene una buena estabilidad química, es relativamente fácil de procesar y es biodegradable. Gracias. Bueno, y en cuarto lugar, pues tenemos a los plásticos convencionales, que como ya lo mencionábamos, son plásticos de fuente fósil y no son biodegradables. Tenemos acá un ejemplo muy común en nuestro país, que es un empaque de leche pasteurizada de polietileno. En esta clasificación vamos a ver a los plásticos convencionales, los que conocemos en la cadena de reciclaje, el PET, el polietileno de alta densidad, el PVC, baja densidad, polipropileno y otros como las mezclas entre estos materiales. Entonces, ¿qué ventajas tienen estos materiales? Son reciclables en mayor o menor medida, algunos más reciclables que otros. En general tienen costos competitivos, son muy funcionales, son versátiles y funcionales, los podemos emplear en muchas y diversas aplicaciones, pero también tienen desventajas desde el punto de vista medioambiental. Si los mezclamos, son difíciles de reciclar y algunos de estos polímeros, específicamente por su naturaleza, también son difíciles de reciclar. Y la principal es que no son biodegradables ni compostables. Bueno, como veíamos ahora, si todo fuera solamente hasta aquí, o sea, hasta obtener unos plásticos, hasta usarlos en una función, pues todo iría bien. Pero en este momento tenemos un gran problema, que es cómo le damos un adecuado fin de vida a este tipo de materiales. ¿Cómo hacemos para cerrar ese ciclo y hacer que los impactos ambientales sean los menores posibles? Entonces, lo primero que es importante tener claro, teniendo en cuenta los conceptos que acabamos de ver, es que la biodegradabilidad de un material no depende solamente de su fuente. Puede ser una fuente natural, puede ser una fuente fósil, sino que va a depender de su estructura química y de unos factores externos. Entre ellos, el tiempo. El tiempo nos va a determinar, como vamos a ver, muchas cosas en este tema del fin de vida de los plásticos. Vamos a introducir aquí el concepto de la degradación. Entonces, la degradación es como tal el cambio en las propiedades físicas y químicas de un material, en este caso de un plástico o de un polímero. Es importante aclarar que la degradación ocurre en todos los materiales. Todos los materiales van a tener un fin en algún momento, ¿sí? Esta degradación puede ocurrir por diversas causas. Puede ser una fotodegradación. Vemos el ejemplo de los plásticos de invernadero, son plásticos que están expuestos al ambiente, a los cuales van a estar recibiendo radiación ultravioleta, radiación infrarroja, efectos del clima, y esta radiación puede hacer que los plásticos, y efectivamente hace que los plásticos se degraden. Existe la degradación térmica, efectos de la temperatura que lo que también van a hacer es que haya un rompimiento de las cadenas poliméricas y este plástico cambia en sus propiedades como inicialmente lo podríamos observar. Van a cambiar sus propiedades mecánicas, su apariencia. También existe degradación por agentes químicos. En general los plásticos son muy resistentes a la mayoría de las sustancias químicas, pero también hay algunas que pueden ejercer degradación.
Y por supuesto existe la degradación mecánica, que a materiales plásticos sometidos a esfuerzos mecánicos también vamos a poder obtener roturas en enlaces y degradación. Y vemos una quinta, que es la biodegradación. Entonces aquí vamos a poder ver que la biodegradación es una de las maneras en las que podemos degradar un material plástico. Entonces, resumiendo, simplemente el concepto de degradado es porque cambia la composición, cambia las propiedades del material, y esto va a depender de su estructura química, de los factores externos y del tiempo. Al ver el concepto de biodegradable, esta degradación va a ocurrir por efecto de agentes biológicos en condiciones ambientales que se dan de manera natural. Y producto de esa descomposición vamos a obtener unos elementos químicos naturales. Estas descomposiciones pueden ser en presencia de oxígeno, de esta manera se llamaría una degradación aerobia, o pueden ser sin oxígeno. Si es una degradación aerobia en presencia de oxígeno, como producto de esta descomposición vamos a obtener dióxido de carbono, agua y una biomasa, y si es anaerobia vamos a obtener principalmente metano y dióxido de carbono. Recordemos que el dióxido de carbono y el metano son gases también de efecto invernadero, o sea, no hay solución absolutamente perfecta, ¿no? Aquí estos materiales pueden llegar a desaparecer pues del ambiente, pero igual vamos a tener acá una generación. Hay unos materiales intermedios que también los hemos venido escuchando cada vez más, aunque realmente se reconocen desde los años 70, que son materiales biodesintegrables. ¿Esto qué quiere decir? Es un material compuesto por una mezcla, tiene un polímero convencional, por ejemplo polietileno, y se adicionan materiales con partes orgánicas que pueden ser biodegradables, como por ejemplo un almidón. ¿Qué es lo que ocurre ahí? Los microorganismos, si las condiciones son adecuadas, van a metabolizar la fracción biodegradable del almidón y van a fragmentar la fracción polimérica. Sin embargo, la fracción polimérica no se va a biodegradar. Es importante aclarar que puede desintegrarse, pero no se puede biodegradar como tal. Y finalmente tenemos el concepto de compostaje. El compostaje hace referencia a que ocurra una biodegradación mediante un proceso biológico, o sea, mediante acción de agentes biológicos en un tiempo y condiciones que están controladas y que nos permite obtener unos productos que pueden ser útiles para reintegrar en una cadena, como es volverlos abono o sustitutos de fertilizantes. Que es importante que el compostaje, como lo mencionamos, debe desarrollarse en unas condiciones controladas. Va a ser diferente si yo hago un compostaje industrial a si yo hago un compostaje en el hogar. Existen normas técnicas que reglamentan cada uno de los ensayos para que yo pueda certificar que un producto es compostable, es biodegradable o simplemente sea degradable. Entonces, estos conceptos generan mucha confusión, pero es muy importante guiarnos por las normas técnicas, por los ensayos y por las certificaciones para saber en dónde está clasificado un material. Como conclusión aquí, todos los materiales compostables necesariamente son biodegradables y todos los biodegradables necesariamente se degradan, pero no al revés. No podemos concluir que todo lo que se degrada es biodegradable, porque ya vemos que hay otras maneras de ocurrir la degradación, no solamente la bio, sino que puede ser degradado por efecto de las condiciones ambientales, de la radiación UV, de la temperatura o de los agentes químicos. Bueno, este es un concepto que también, pues, la idea es aclararlo un poco. Sabemos que normalmente conocemos este término de un material oxodegradable o oxobiodegradable. Estos son materiales basados en plásticos convencionales, pero que se complementan con un aditivo que acelera o prodegradante. Estos no son materiales nuevos, son materiales conocidos desde los años 80. Este tipo de material es muy controversial, no hay realmente una conclusión científica, y no es solamente en Colombia, es a nivel mundial, dado que no son claros por completo los beneficios ni la manera en la que se llevan a cabo estos procesos prodegradantes o si los hay biodegradantes. Lo que se conoce hasta el momento es que al ser un proceso oxidativo se generan pequeñas partículas de plástico, fragmentos, lo que conocemos y hemos escuchado como microplásticos,
y que es posible que se queden en el entorno. Si el material pues, no se lleva a un fin de vida adecuado, estos microplásticos van a quedar en el ambiente y lo que sí se reconoce es un riesgo ambiental, en especial para los océanos, y también porque pueden no contribuir a la economía circular, que es el concepto pues, que queremos impulsar, dado que son materiales que se pueden convertir en polución en lugar de ser materiales que luego entran a una cadena de reciclaje. También es controvertido en las cadenas precisamente de reciclaje debido a que se reconocen efectos negativos en la calidad y el valor de los plásticos reciclados, en especial si queremos, por ejemplo, reciclar un material para ser utilizado en un producto de larga vida. Si queremos obtener una tubería o un producto plástico de larga vida, pues va a ser negativo que tenga un aditivo prodegradante que dañe esta condición. Hay un sinnúmero de posiciones, hay estudios, hay conclusiones, pero en general el consenso es ser muy prudentes a la hora de utilizar o de evaluar este tipo de materiales, siempre evaluar el ciclo de vida del producto y estar seguros pues que si se usan, se usan de una manera responsable. Entonces es muy importante estar muy al día con estas noticias, con las investigaciones y realmente estar muy seguros de que estamos utilizando en nuestros productos. Como bien lo decía Joana, el tema es muy controversial, hay muchas noticias, pero nosotros queremos contarles hoy en qué estamos trabajando desde la industria plástica y a qué le estamos apostando. Hoy en día estamos trabajando fuertemente en torno a la economía circular. Sé que muchos de ustedes han escuchado este término y no solamente en el ámbito de los materiales o de los plásticos, sino en general. Estamos hablando de moda sostenible, estamos hablando de hábitos más sostenibles porque le estamos apostando a la economía circular. Y por supuesto los plásticos convencionales, aquellos que no son biodegradables, vengan de la fuente que vengan, pues los estamos gestionando a través del reciclaje para contribuir a cerrar el ciclo de esos plásticos y a contribuir a la economía circular. ¿Y qué es cerrar el ciclo? Resulta que también habrán escuchado de muchos plásticos de difícil reciclabilidad que antes se decía que no se podían reciclar, pero hoy en día las tecnologías ya lo han permitido y se puede hacer el cierre de ciclo de esos plásticos aquí en aplicaciones como ladrillos de plástico para construir viviendas o escuelas y también en carreteras. Esto quiere decir que el plástico se le está dando un cierre de ciclo, pero no está volviendo específicamente a hacer un empaque, como si lo estamos trabajando en otro tipo de aplicaciones en donde el plástico pues se fabrica, se utiliza para empacar alimentos, el consumidor lo utiliza y luego lo dispone adecuadamente para que podamos volverlo a incorporar y volverlo a utilizar en un empaque. Recuerden que no importa si viene de fuente fósil o de fuente biobasada, la economía circular nos permite trabajar con los plásticos convencionales de esta manera. Vamos a entrar a hablar un poco de los mitos que se escuchan en redes sociales todos los días. Hay menciones de temas de plástico, hay gente hablando de este tema, cada vez nos preocupa más el medio ambiente y eso está muy bien, pero recuerden que tenemos que estar informados. Entonces vamos a arrancar a revisar algunos mitos que se dicen de los plásticos. En primer lugar, dicen, los plásticos convencionales tardan hasta 500 años, hay gente que habla de más años, en degradarse. Joana, cuéntanos. Bueno, pues en realidad no hay un consenso científico, no hay un estudio que se haya realizado para determinar para cada uno de los materiales plásticos que ya vemos, no es uno, sino son diferentes tipos con diferentes propiedades que pueda de manera certeza decir que se degradan en 500 años o en 1000 años. Es decir, que debemos ser muy responsables con estas afirmaciones porque pues a veces son también afirmaciones malintencionadas. Es verdad que aquí hay una oportunidad en la que hay que estudiar, porque como lo vimos, la degradación depende de las características del material y del entorno.
De hecho, hemos encontrado estudios donde se está buscando, se está analizando la biodegradación de los materiales plásticos convencionales. Por ejemplo, hay algunos estudios en polietileno donde se ha logrado demostrar efecto de algunos tipos de microorganismos en la degradación. El problema es que las tasas, las velocidades, como decíamos hace un rato, las velocidades a las que lo hacen son realmente muy lentas. Y son materiales que todavía están en estudio, pero no podemos afirmar de manera contundente y con un respaldo científico que sean 500 años y ni siquiera pues podemos afirmar vehementemente que no haya una biodegradación. Son temas que hay que estudiar con cuidado y seguir avanzando de manera científica. Bueno, se dice también que los plásticos que se obtienen de las plantas siempre son biodegradables. Bueno, como ya veíamos, no es así. Tenemos materiales que pueden tener un origen biológico, un origen, por ejemplo, del etanol de la caña de azúcar, como vimos el ejemplo del polietileno biobasado o del PET biobasado, que al final no van a ser biodegradables. Entonces, no es una garantía siempre que tenga un origen biológico o un origen en las plantas o en cualquier otro elemento biológico y que necesariamente se tenga que biodegradar. Ahí hay una diferencia. ¿Los plásticos biodegradables se degradan en cualquier lugar, Joana? Por ejemplo, en el patio de mi casa. Bueno, quisiéramos que simplemente al tener un material biodegradable yo lo pudiera dejar en el patio de mi casa, en la calle, en el colegio o botarlo al mar con mucho gusto y no pasara nada, simplemente el material se biodegradara y se reintegrara al ciclo natural, pero en realidad no es así. Estos materiales, como ya lo venimos viendo, necesitan primero que estén los microorganismos adecuados, porque no todos los microorganismos biodegradan todos los materiales, así que deben estar presentes los que se necesitan y deben estar presentes unas condiciones específicas, una temperatura, puede que se necesite oxígeno o no se necesite, entonces no es fácil garantizar que al depositar un material biodegradable, por ejemplo en el mar o en la calle, ahí estén presentes los microorganismos que se necesitan y las condiciones específicas. A la hora de tomar decisiones, Joana, entonces, todos los plásticos que provienen de las plantas, animales o cualquier otro residuo biológico, ¿son siempre mejores para el medio ambiente? Bueno, aquí para poder responder tenemos que introducir este concepto bien interesante que es el análisis de ciclo de vida. Tenemos que analizar el contexto completo, tenemos que ver de dónde viene, cuánta agua, por ejemplo, se requiere si viene de una planta o de un animal, si necesite fertilizantes, si necesite energía, necesito evaluar todas estas condiciones, evaluar en qué lo uso, cómo se dispone, si finalmente si se biodegradó o no, si lo llevé al lugar adecuado, para poder decir que el impacto ambiental sea realmente menor que el de un plástico, por ejemplo, convencional. Entonces, no podemos afirmarlo de esa manera, simplemente tenemos que ver en cada caso el análisis de ciclo de vida, evaluar cada una de esas condiciones y, por supuesto, no solamente hay unos impactos ambientales, hay unos impactos sociales y unos impactos económicos. Bien sabemos que hay mucho debate también, por ejemplo, sobre plásticos biobasados que vienen de alimentos con respecto a si estamos sustituyendo áreas de cultivo de alimentos que vayan para las personas o si estamos, por ejemplo, deteriorando los bosques, porque pues también es una controversia. No talemos los bosques para obtener, para sembrar materiales para luego obtener plásticos biobasados. En términos de plásticos convencionales versus los biodegradables, ¿puedo yo afirmar que todos los plásticos convencionales pueden ser reemplazados por los biodegradables? Bueno, pues hasta el momento no lo podemos afirmar. Como ya veíamos, cada uno de estos plásticos tiene unas propiedades químicas, físicas y de biodegradación diferentes. Entonces, algunos no tienen, por ejemplo, las propiedades de barrera adecuadas para poder reemplazar a un plástico tradicional o no tienen unas propiedades mecánicas suficientes de sellabilidad. Entonces, no podemos afirmarlo. Todavía hace falta desarrollar mucho en tema de plásticos biodegradables para que su costo, su disponibilidad y en especial las infraestructuras de compostaje a nivel industrial existan, porque por ejemplo en nuestro país todavía es muy limitado.
Bueno, una de las preguntas que nos hacían por el chat, quiero comentarles también que no las hemos respondido porque seguramente a lo largo de la presentación iremos dando respuesta a ellas, pero tiene que ver con esto. ¿Los plásticos biodegradables pueden identificarse fácilmente? Nos preguntaban cómo hace uno como consumidor para saber si un plástico, si un material, si un empaque es o no es biodegradable, porque mucho se dice de eso, pero no sabemos cómo identificarlo. Bueno, pues desafortunadamente no es fácil. No es fácil a simple vista darse cuenta de que un material es biodegradable, ya que en algunos casos tenemos materiales que se parecen mucho a los convencionales. En realidad, para identificarlos con certeza vamos a necesitar métodos analíticos. ¿Qué pasa en este punto? Como lo decíamos, es muy importante hacer uso de los estándares a nivel de biodegradabilidad. Existen normas ASTM para verificar que un material es biodegradable, ya sea en un ambiente marino, en un ambiente de digestión aerobia, anaerobia o en compostaje industrial. Entonces, es responsabilidad de quien pone este plástico en el mercado tener esos estudios, garantizar que los hizo, que de hecho pues son estudios largos y costosos, pero es la responsabilidad tenerlos y obviamente identificar claramente el material en el mercado. Si tengo un empaque biodegradable, es mi responsabilidad como productor o como fabricante identificarlo para que el consumidor lo sepa. Porque si actualmente el consumidor no puede fácilmente separar entre un polietileno, una poliamida, pues tampoco va a poder separar fácilmente un PLA, por ejemplo. Entonces, la responsabilidad poder tener los ensayos que sustenten que en realidad es biodegradable, identificar adecuadamente el material en el mercado y en especial trabajar para que existan las cadenas de recolección y de disposición final en plantas de compostaje, en lo posible plantas de compostaje industrial. Bueno, a estas alturas de la presentación ya deberíamos saber si degradable y biodegradable son palabras sinónimas. Claramente no, claramente no. Vemos que la degradación ocurre en todos los materiales. Los polietilenos, los polipropilenos, todos van a tener en algún momento un grado de degradación, ya sea hecho por los efectos del ambiente, la luz, la temperatura, puede que sea en meses, en años, o como algunos afirman entonces, en 500 o en 1000. No lo sabemos, no lo podemos afirmar de esa manera tan clara, pero lo que sí podemos afirmar es que la biodegradación es algo diferente. La biodegradación implica que hay microorganismos capaces de procesar estos materiales y que se puede cerrar un ciclo biológico. Entonces, claramente no son sinónimos. Muy bien, los residuos orgánicos como el papel, porque muchas veces tratamos de sustituir el plástico por papel, dice que se degradan rápidamente. Creo que ya todos deben tener la respuesta. Depende de la composición y depende de los microorganismos y de las condiciones. Entonces, si el papel no está en contacto con los microorganismos adecuados, en unas condiciones de temperatura o humedad adecuadas, pues van a demorarse mucho tiempo en degradarse. Inclusive, pues se han encontrado en tiraderos de basura periódicos con 40 años de antigüedad que aún están conservados. Aquí vemos un ejemplo de ese tipo de material. La producción de plásticos convencionales, como vienen de fuente de petróleo, está agotando los recursos fósiles. Bueno, no es así de alto el grado de preocupación. En realidad, de toda la producción mundial de petróleo, cerca del 4% se emplea en la obtención de plásticos. Lo restante, en su mayor parte, se emplea en la producción de combustibles, que como veíamos es uno de los principales aportes en la generación de gases de efecto de invernadero, ¿no? La generación de energía y el uso de los combustibles, no específicamente en los plásticos. Y finalmente, Joana, muchas veces también comparan el plástico con el vidrio y lo plantean como una solución sustituta en algunos casos. Dicen, los envases de vidrio son más amigables con el ambiente que los de plástico. Bueno, aquí hacemos uso nuevamente a los análisis objetivos.
lo recomendable es ver la aplicación específica desde el punto de vista de un análisis de ciclo de vida. Veamos cómo se extraen las materias primas, cuánta energía y cuánto impacto ambiental tengo en la extracción de las materias primas, cuánta energía y cuántos recursos estoy consumiendo en la fabricación de cada uno de estos materiales, ya sea plástico, o ya sea vidrio, o ya sea papel, ¿sí? Miremos el uso y miremos realmente cuánto estoy consumiendo en el transporte. ¿Qué es más fácil de transportar, un plástico o un vidrio? ¿En dónde consumo más energía? ¿En dónde necesito más camiones para transportar? Son cosas que realmente hay que analizar antes de concluir vehementemente que el vidrio sea más amigable con el ambiente. Lo recomendable siempre va a ser hacer un análisis de ciclo de vida y comunicar. Bueno, estos son simplemente algunos de los mitos que quisimos poner sobre la mesa, de las cosas que se dicen. Hay muchas preguntas que están saliendo en el chat, pero no quisiéramos quedarnos sin terminar la presentación y vamos a apresurarnos un poco para ver si logramos responder todo porque está bien interesante. Vamos a ver cómo estamos en Colombia. Por supuesto, hay unas regulaciones, hay unos tomadores de decisiones preocupados, pero de alguna manera o a nuestra manera tomando decisiones irresponsables. Se prohíben los plásticos en ciertos lugares, pero no se regula el comportamiento del ciudadano con respecto a otros materiales. Por ejemplo, en parques naturales prohíben la entrada de plástico, pero ¿qué pasa si no disponemos adecuadamente las latas o los vidrios que ingresemos a parques nacionales naturales? Entonces es una discusión que debe ir mucho más allá del material. Vemos cosas como gobernaciones que prohíben el plástico, que prohíben celebraciones con materiales plásticos, y está bien, nosotros estamos de acuerdo con que nos preocupemos por el ambiente, pero como les decíamos, hay que tomar decisiones responsables. Por otro lado, pues hay gente muy innovadora en nuestro país, hay emprendedores que están sacando adelante muchos proyectos de materiales que reemplazan el plástico tradicional. Entonces, bolsas hechas de maíz o plástico hecho de almidón de yuca, etcétera, en el mundo de los biodegradables. Pero también nos encontramos con noticias como esta. Bolsas de plástico biodegradables intactas después de 3 años en tierra y en mar, porque como ya lo vimos y Joana nos explicó, pues la biodegradación no sucede por arte de magia y debe tener unas condiciones específicas que en este momento en nuestro país no las tenemos. Y grandes países o grandes territorios como Europa está trabajando fuertemente en esto y ellos nos llevan pues muchos años en el tema. Entonces, la decisión de legislar tiene que ser basada responsablemente en los conocimientos técnicos y objetivos del tema. ¿Cuál es la mejor solución entonces? Realmente, como les contábamos, desde la industria plástica nosotros estamos apuntándole a la economía circular y a trabajar fuertemente en mejorar nuestros procesos y nuestros productos para ofrecerle a nuestros clientes, para que nuestros clientes a su vez empaquen sus productos y los pongan en el mercado de la mejor manera para que el consumidor sepa qué hacer. Estas estadísticas son de Estados Unidos y nos muestran cómo las alternativas del plástico son mucho más costosas, no solamente en términos de dinero, sino para nuestro ambiente, en cambio climático, en daño a la salud y a los ecosistemas y en daño a los océanos. Las alternativas resultan mucho más costosas que el negocio del plástico actual. También vemos aquí cómo el negocio de plástico actual versus las opciones más sostenibles y las alternativas del plástico tienen una diferencia bien notable en dinero. Entonces, las decisiones hay que tomarlas analizando todos los factores, que no es fácil, es cierto, no es fácil, pero no podemos quedarnos solo con una versión y debemos tener diferentes puntos de vista sobre las situaciones que se nos están presentando frente a la cantidad de cosas que salen en noticias y frente a nuestra preocupación como ciudadanos por tener un mejor planeta. En la gestión de los plásticos tenemos mucho por hacer. Nosotros como ciudadanos podemos reducir, reutilizar y reciclar, y luego las industrias también estamos comprometidas en mejorar nuestros procesos. Pero eso nos trae unos enormes retos.
en reducir, que esta debería ser la primera opción, por supuesto, reducir la cantidad de material que utilizamos, reducir la cantidad de empaques de pronto que no sean necesarios para el producto, pero los grandes retos vienen asociados, por supuesto, a la tecnología. Nuestros proveedores de materias primas están todos los días pensándose en las mejores materias primas que puedan ofrecer las mismas características mecánicas que el producto final necesita, pero con menor espesor, por ejemplo. También tenemos que tener en cuenta que sí debemos reducir el consumo no solo de plástico, sino en general, el consumo en nuestras vidas, pero tenemos que tener en cuenta que la población sigue creciendo, que hay unos recursos que se están agotando, que hay unos alimentos que se deben conservar, hay unos temas de medicina que no se pueden suplir por cualquier otro material, porque el más efectivo ha resultado ser el plástico. Hay unos temas de transporte asociados a emisiones de gases de efecto invernadero. En fin, una serie de características en donde los plásticos siguen siendo la mejor alternativa y por eso el reducir sigue siendo un reto. Los materiales sustitutos, como ya lo hemos visto en conversación anterior, pues no necesariamente son los adecuados para todas las aplicaciones en las que se quiere utilizar. En el aspecto de reutilizar, todos quisiéramos, por supuesto, poder reutilizar nuestros envases y empaques la mayor cantidad de veces posible. Y en algunos casos se puede lograr. Es viable que uno haga un refill de un detergente en un empaque que ya tiene, eso ya lo estamos viendo en nuestro país. Pero ¿qué tan fácil sería, por ejemplo, reenvasar la leche otra vez en una bolsa de leche? ¿O qué tan saludable podría ser en términos de inocuidad, que hiciéramos un refill de productos o de granos? Es complicado y se deben tener presentes los requisitos de inocuidad, porque si no vamos a terminar en unos años hablando otra vez de epidemias y enfermedades asociadas a contaminación por causa de una decisión mal tomada. Y en el tema de ecodiseño, pues la industria todos los días también está pensándose cómo hacer mejores productos con la adecuada resistencia y la adecuada durabilidad para que el usuario pueda darle pues múltiples vidas a ese material. Y en el tema del reciclaje, este es el que más retos nos trae. Yo quisiera saber de todos los, a ver cuántos estamos, 64 que estamos en sala ahorita, ¿cuántos realmente podrían levantar la mano y decir, yo sé separar adecuadamente? Todos los días nos hablan de colores diferentes, en las ciudades, incluso dentro de nuestro país, los colores de separación de las canecas son diferentes, no sabemos cómo disponer un empaque, un envase, no sabemos si lo tenemos que lavar, si va con la tapa, si va sin la tapa, si lo tenemos que limpiar. Hay mucha confusión, pero estamos trabajando fuertemente en este ejercicio educativo para cerrar esas brechas. Entonces, cuando no hay información suficiente, pues se generan unas mezclas de materiales que contaminan y dificultan el reciclaje del plástico en este caso. Tenemos un gran reto de fortalecer la cadena de reciclaje, no es solamente hacer la adecuada separación en la fuente, sino que haya una adecuada recolección, que cada vez sean más los materiales que los recicladores recogen, que cada vez sean más los materiales que les compran a ellos. Necesitamos aprender a reciclar, hay un tema muy importante de educarnos a nosotros mismos en saber cómo lo tenemos que hacer. Necesitamos tener una legislación adecuada, unos tomadores de decisiones bien informados, con quienes nosotros, quiero decirles, hemos hecho un trabajo bien interesante porque ellos en el desconocimiento de lo técnico, pues se han acercado a nosotros a preguntarnos qué tan viable es tomar una serie de decisiones. Hay que darle valorización a los productos reciclados, de nada nos sirve que nosotros desde la tecnología y la innovación hagamos todo lo posible por utilizar material reciclado en nuevos productos si al final el cliente o el consumidor final no está dispuesto a pagar por eso, ¿no? Por ejemplo, si un empaque es reciclado, pero no tiene la apariencia física que el original, ¿cierto? Entonces ya no es tan brillante el empaque, entonces el consumidor empieza a pensar que es que ya es barato, que es que me están cobrando más, pero le bajaron la calidad. Hay una serie de comportamientos en el consumidor que tenemos que empezar a modificar y yo creo que a todos nos pasó con las hojas reciclables, es el ejemplo que yo siempre doy. Cuando nos pasaban una hoja de material reciclado que era un poco amarillenta, pues antes
no era tan bien visto. Yo creo que hoy en día muchas instituciones imprimen incluso sus facturas y sus documentos en hojas de material reciclado que pueden resultar un poquito más costosas, pero que le están aportando, y ya al consumidor no le importa si sus hojas no son blanco, puro y brillante. Entonces hay que cambiar esos comportamientos como consumidor. Y por supuesto metodologías para estandarizar, porque nosotros desde la industria hacemos todos los esfuerzos, pero realmente no hay metodologías establecidas que nos permitan saber la reciclabilidad de los productos. Hay ciertos acercamientos que se están teniendo en este momento, pero hoy en día no podemos asegurar que un material sea 100% reciclable bajo esta metodología estandarizada a nivel nacional. Hay muchas iniciativas y estamos aprovechando esas iniciativas nuevas, pero necesitamos estandarizar esas metodologías para que todos tengamos los conceptos claros. En ese orden de ideas, en las alternativas de la gestión de los plásticos, ya les hablé de lo que nosotros como consumidores podemos hacer, pero la industria también tiene otras dos alternativas planteadas aquí dentro de esta misma línea de los degradables, biodegradables y compostables, que Joana nos va a explicar. Bueno, entonces, si tenemos, por ejemplo, un material biodegradable que yo lo pueda llevar a procesos de compostaje, pues claramente también tenemos unos retos para poderlo hacer. Nos preguntaban ahora en el chat, entonces, ¿cuáles materiales sí puedo reemplazar? ¿Sí? ¿O qué puedo hacer, por ejemplo, con los plásticos de un solo uso? ¿Los voy a volver todos biodegradables? Pues lo podríamos hacer, pero entonces tenemos que resolver unos retos muy importantes. Lo primero es que esos materiales den las propiedades adecuadas para el uso y que estén disponibles, que los podamos fabricar y que los costos sean competitivos, ¿no? También que la información hacia el consumidor sea adecuada y en general a toda la cadena. Tenemos que enseñarle a nuestro reciclador entonces cómo separar un biodegradable, un compostable, de uno que no lo es, de uno que va para la cadena de reciclaje. Esa es una labor muy importante para el consumidor, para el reciclador, para los centros de acopio, para las plantas de reciclaje y en el futuro para las plantas de compostaje, porque precisamente ese es el siguiente reto. En Colombia no tenemos disponibles plantas de compostaje industrial que pudieran recibir ese tipo de materiales y darle la gestión adecuada. Eso requiere inversión, requiere infraestructura, requiere logística y en especial la separación en la fuente. Pues hemos visto las noticias en Europa, por ejemplo, en este momento está muy restringido el uso de los materiales biodegradables, en especial por ese reto. ¿Cómo los separan en la fuente? Porque si el biodegradable va a la cadena de reciclaje, pues no hago ni una cosa ni la otra, ni biodegrado, ni reciclo adecuadamente. Entonces es más el riesgo y el problema, hasta que no encontremos la manera adecuada para poder hacer eso, sigue siendo pues un riesgo, es un reto. Naturalmente la educación al consumidor y la legislación adecuada. Coincidimos con algunas de las preguntas del chat. Es preocupante que en el mercado haya marcas que ya estén poniendo productos con sellos verdes, con sellos que en algunas ocasiones no dicen toda la verdad, que puede que confundan más al consumidor. Y en parte esto ocurre porque nuestra legislación todavía no lo tiene cubierto. En eso sí nosotros apoyamos en que seamos muy juiciosos en que la legislación diga cuáles son los requisitos para que un material se pueda marcar como un producto compostable o no, y que lo sigamos todos al pie de la letra. Cómo se debe comunicar, qué requisitos debe cumplir, qué normas debe cumplir. Nos preguntaban también acerca de las normas, ¿cuáles son? Voy acá a nombrar solamente algunas para que tomen nota, pero también les vamos a enviar más en detalle los datos. Están, por ejemplo, la STM 6400, que habla acerca de las especificaciones para el compostaje anaerobio. La 5338, que también es para materiales compostables. Vamos a compartirles algunas otras normas de gran importancia. Y por último, pues tenemos esta opción de recuperación energética, la diferenciamos de incinerar. No es coger los plásticos y quemarlos, ese no es un sentido realmente ambiental, como los que pueden ser otras opciones como la pirólisis u otras formas de recuperación energética. ¿Cuál es el reto ahí? Primero, pues no tenemos la infraestructura adecuada, este tipo de procesos todavía tienen un impacto ambiental superior, que habría que entender cómo se puede gestionar y también cómo valorizar los subproductos de este tipo de gestión.
Y ya para terminar, queremos hacerles una invitación. Lo primero, y alrededor de lo cual nosotros desarrollamos esta charla, y es que debemos informarnos bien desde lo técnico, no solo como industria, porque sé que tenemos personas de empresas conectadas, sino nosotros también como consumidores y como usuarios informarnos bien para tomar decisiones. Debemos que aportar desde nuestro rol como consumidores. La problemática aquí no es de un determinado material, aquí la problemática es la gestión de los residuos, es el cambio de comportamientos. Me voy a adelantar aquí, que nos quedó un poco al revés, pero es el primer punto es cambiar nuestros hábitos. ¿Cómo estamos haciendo en nuestro día a día para consumir menos energía? Estamos andando en bici, estamos usando el carro todos los días, estamos desconectando los electrodomésticos cuando no los usamos. La población está aumentando notablemente. ¿Qué estamos haciendo nosotros para eso? ¿Qué estamos haciendo con respecto a nuestra alimentación? Sabemos que la ganadería es una de las actividades que más gases de efecto invernadero genera. Entonces, ¿cómo estamos en hábitos alimenticios para aportarle a la calidad de vida de nuestro planeta? ¿Cómo estamos reduciendo nuestro consumo también? ¿Qué tanto estamos trabajando en eso? Una de las preguntas o comentarios que nos hacían en el chat, y ya para terminar, era cómo darle otra mirada al tema de los plásticos de un solo uso, de un material que usamos 1 minuto o 2 minutos. Eso es tan válido como preguntarnos cada cuánto estamos comprando ropa y si realmente estamos desechando ropa que está nueva o que estamos haciendo. Solo que uno tarda 2 minutos en mi mano y el otro tarda, no sé, 3 meses, 6 meses, y eso que bueno, nosotros en Colombia no tenemos estaciones, pero es hacernos ese tipo de preguntas y cambiar nuestros hábitos, informarnos, aportar desde el rol desde el que estemos y evaluar siempre la mejor alternativa para cada necesidad. Nosotros estamos dispuestos a responder todas sus preguntas. El tiempo creo que hasta este momento ya se nos acaba. Nosotros somos el Grupo Plastilene, estamos en Colombia, en Guatemala y en Ecuador. Somos 9 empresas dedicadas a la fabricación de diferentes productos plásticos, y nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Está nuestro correo electrónico para responder absolutamente todas las preguntas. También había otra pregunta que no me quiero quedar sin responder, y era entonces, ¿cuál es un escenario ideal para un biodegradable? Nosotros producimos, por ejemplo, un mulch biodegradable. Para los que no saben, un mulch es este plástico que va en la tierra y que se pone para preparar los terrenos para los cultivos. Por ejemplo, el cultivo de piña o de fresa. Cuando hacemos mulch biodegradable, con toda la formulación técnica, y Joana me corregirá, con toda la formulación técnica para que se biodegrade justo al mismo tiempo en que la cosecha se va dando, al finalizar, cuando se recoge la cosecha, ya no hay que levantar plástico porque no hay plástico. El plástico se biodegradó de manera natural y se reincorporó a la tierra. Entonces son escenarios controlados donde podemos asegurar que el material está bien manejado y que se le puede dar un cierre de ciclo. Eso sí que es economía circular, porque vuelve y se reincorpora otra vez a la tierra para que quede abonada. Cualquier pregunta que tengan, estamos atentos a responder, y muchas gracias también a Gaia por abrirnos este espacio. Joana. No, muchas gracias. En realidad este es un tema muy interesante. Sabemos que quedan muchas preguntas y esa es la idea, que nos cuestionemos. Estamos abiertos a resolver sus inquietudes. Y pues bueno, este es un trabajo cooperativo, como lo hemos discutido nosotros. Esto no se resuelve, no lo resuelve nadie solo, lo tenemos que resolver entre todos, consumidores, industriales, el gobierno, todos tenemos que participar, y pues nosotros estamos aquí dispuestos para participar en la búsqueda de soluciones. A todos muchas gracias y feliz tarde. Luisa, Joana, mil gracias por la presentación, excelente. Creo que cierra muchas de las dudas que incluso desde Gaia pues también teníamos. Yo tenía muchas dudas con respecto a todos estos mitos de la degradabilidad de los plásticos, y creo que ha sido muy buena la presentación y han respondido a las preguntas que nos fueron haciendo en el chat. De nuevo, mil gracias, excelente trabajo, y muchas gracias a los asistentes. Ha sido un webinar muy nutrido. Por favor, sigan atentos a nuestras redes sociales, que seguiremos publicando los siguientes webinars. Y también escríbanos en redes sociales de Gaia qué temas quieren que abordemos.
Entonces, muchísimas gracias para todos, feliz tarde y recuerden que queda grabada esta presentación. A las personas que se inscribieron al webinar se las vamos a enviar por correo. Una buena tarde, que estén muy bien, gracias.